en la región del Istmo de Tehuantepec, particularmente en la localidad Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ha existido un grupo de personas que tras varios siglos de tradición se siguen consolidando como el tercer género. Esto quiere decir que no se ven a sí mismos como hombres o mujeres, sino como muxes. Son personas que al momento de nacer fueron reconocidas biológicamente como hombres, pero que desde la niñez pueden llegar a asumir ciertos roles y comportamientos masculinos o femeninos, para formar una identidad de género distinta a la mayormente aceptada en México, que se caracteriza por ser binaria y con una dominación masculina bastante marcada. Para comprender mejor esta identidad, es necesario conocer más acerca de la lengua zapoteca y su diferencia con el español, pues recordemos que el idioma puede reflejar la manera de pensar de una comunidad. Aunque las muxes han convivido dentro de la comunidad zapoteca desde la época precolombina, después de la conquista de España, se han hecho diversas historias de cómo fue su origen relacionadas a la religión católica. La más conocida es que fueron creadas por San Vicente Ferrer, el santo patrono de Juchitán. Es así que a lo largo de la historia, las muxes siguen siendo aún una figura importante dentro de su cultura, pues son grandes representantes de su pueblo y parte importante dentro de sus familias. A pesar de que aún dentro de su comunidad pueden llegar a ser vistas como gente que solo se dedica a labores artesanales y gastronómicas, algunas muxes han tenido la oportunidad de estudiar y dedicarse a otra profesión, ya sea de abogadas, arquitectas, entre otras. Incluso muxes como el bailarín y antropólogo Lucas Avendaño o la activista Betsua de Gives Gallegos han trabajado por varios años para que se logre el reconocimiento de su pueblo, de su identidad, de la búsqueda de inclusión y justicia, tanto por parte del gobierno y sociedad de Oaxaca como del resto del país. Asimismo, David Cruz explica más a profundidad este tema. En zapoteco, como en inglés, no hay géneros gramaticales, solo hay una forma para las personas. Los muxes nunca se han visto obligados a preguntarse, ¿son más hombres o son más mujeres?, explica Avendaño de BBC. Este pensamiento, proveniente de los muxes del pueblo zapoteco, nos propone algo muy interesante, que no es estas concepciones que no son parte de nosotros al ser hispanohablantes. En el español existe esta fuerte diferenciación entre lo que es masculino y lo femenino, y a partir de eso el idioma está estructurado, su gramática. Entonces, para nosotros, como hablantes de este idioma, resulta sumamente interesante esta perspectiva ante los géneros. Según Lynn Stephen, en su artículo publicado en el 2002, las costumbres españolas se centraban en limitantes de las expresiones sexuales, siguiendo un sistema de género jerárquico, que, como parte inherente del idioma español, da suma importancia, como antes se mencionaba, al género de las cosas, si éstas son masculinas o femeninas, y favorece siempre, o al menos históricamente ha favorecido a los hombres y a la masculinidad por sobre las mujeres y la feminidad. En contraste con el sistema europeo, los zapotecos y los mixtecos también veían a los roles masculinos y femeninos como complementarios, parte del otro. Es justo esta visión zapoteca, que queda plasmada en la gramática de su lengua o su idioma, que no toma en cuenta las diferencias de género, y la que permite que en la cultura zapoteca existan y se respeten a los muxes como parte de su sociedad. Es por esto que, basada en un artículo de la BBC, Marina García
nos relata más acerca de ello. Bueno, una vez que David ya nos explicó un poco acerca de cómo es que la lengua, el idioma zapoteco que hablan en esta comunidad afecta realmente a su manera de pensar y su manera de ver el mundo, yo les voy a hablar un poco acerca de cómo son vistos los mushes dentro de su comunidad, el papel que ellos tienen dentro de la comunidad, de la cultura en la que viven. Para ello me basaré en un artículo de BBC Travel de 28 de noviembre de 2018 llamado ¿Quiénes son los mushes? El tercer género que existe en el sur de México. Hay hombres y mujeres y hay algo en medio. Pues como ya se mencionó, los mushes son considerados dentro de su cultura como un tercer género. A ellos se les clasifica como este tercer género que realmente se respeta, se reconoce y se celebra dentro de su comunidad desde la época prehispánica. Dentro de estas culturas todavía actualmente se le considera al mushe, la madre lo considera como el mejor de sus hijos, ya que se supone normalmente es el que se va a quedar con los padres, se va a quedar con ellos hasta sus tiempos más difíciles, que pueden ser la vejez, la enfermedad, ya que realmente no suelen contraer matrimonio, no se suelen casar. Entonces se dice que su papel en la familia está en cuidar de sus padres una vez que alcancen la vejez. A causa de esto, pues se puede decir que las madres de los mushes realmente les consideran como un soporte tanto moral como económico. Están conscientes de que no se van a quedar solas aun cuando maduren. Sin embargo, este no es el único papel que tienen los mushes en la sociedad o en la cultura en la que ellos viven. También realizan otro tipo de actividades que contribuyen un poco más hacia la economía de sus culturas, como por ejemplo muchos mushes trabajan sobre todo en la organización de fiestas tradicionales, como pueden ser 15 años, pueden ser bodas, que realmente son una gran parte de la economía local. Principalmente se desarrollan pues en el ámbito de la confección de disfraces y de adornos para estas dichas fiestas. Y por último es importante recalcar que usualmente en sus comunidades los mushes tienen un papel muy importante dentro de la Iglesia Católica. Incluso, bueno, en Tehuantepec los mushes tienen su propia hermandad dentro de las iglesias y suelen también apoyar con algunas de las fiestas, con decoraciones y demás. Y bueno, pues eso es todo por mi parte acerca del papel que tienen los mushes dentro de su cultura, su comunidad, y pues gracias. Es por todo lo anterior mencionado que resulta necesario decir que en definitiva aún tenemos mucho que aprender de esta comunidad. Hay que darnos cuenta que es realmente importante conocer y sobre todo respetar otras culturas. Reflexionar un poco sobre los valores en cuales se están fundando y cómo esto les podría ayudar a vivir sin exclusión e invisibilización social.